Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Una presentación de Empresas por Chile. Esto es DF en Infinita. ¿Sabías que el 74% de la mortalidad en Chile se debe a enfermedades que pudieron prevenirse a tiempo? En Empresas por Chile buscan impulsar la salud preventiva en el lugar de trabajo con colaboración público-privada. Empresas por Chile. Está con nosotros Sebastián Valdenegro, su editor de economía del Diario Financiero. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, hola. Hola Juan Manuel, hola Paula, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Muy bien, pues Sebastián, y con un temazo hoy día, vamos a hablar de lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos que detectó esta masiva red de evasores en el barrio Meix. A ver, usted tiene el relato. Así es porque resulta que uno piensa en el barrio Meix, al tiro piensa en las imágenes que vimos a fines de la semana pasada, ¿se recuerdan? De Claro. estos inusitados hechos de violencia donde se impulsaron bien agresivamente a inspectores municipales allá en este barrio comercial bien tradicional que está en los límites entre Santiago Centro y también Estación Central, para tratar de detener este avance del comercio informal que ya está representado en los temibles toldos azules, pero no es lo único que está pasando. A nivel del barrio Meix también hay hechos más bien subterráneos que hoy día revelamos en el Diario Financiero porque, como bien señalaba Juan Manuel, el Servicio de Impuestos Internos descubrió, a partir de una fiscalización bien masiva, intercambio de información con otras instituciones del Estado, que vamos a conversar con más detalle, descubrió una red de sociedades bien compleja, una maraña de sociedades mediante la cual funcionaban numerosos proveedores del comercio informal que trabajan en el sector de Meix, que buscaron defraudar al fisco en una cifra nada menor de 9.000 millones de pesos. Estamos hablando de que si esto lo cambiamos a tipo de cambio actual, estamos hablando de 9,4 millones de dólares, que para un barrio comercial como Meix son bastantes recursos. Esta red, les voy a contar primero un poco cómo fue detectando el Servicio de Impuesto Interno, a través de qué mecanismos y cuáles son los pasos siguientes que va a ir dando. Esta red la detecta, por ejemplo, a través de fiscalizaciones en terreno que realizó en este barrio comercial. Recordemos que desde que asumió Javier Echeverri nuevamente como director de Impuestos Internos en julio del año pasado, uno de sus principales ejes fue nuevamente salir masivamente a la calle con los fiscalizadores, con los miles de fiscalizadores que tiene el servicio, que la verdad hace mucho tiempo que no salían a terreno. La idea era sacarlos e ir a pesquisar que efectivamente se estuviera cumpliendo con la emisión de boletas, facturas, que se estuviera pagando el IVA. Eso es como la génesis a través de la cual se comenzó a realizar esta fiscalización, pero también Impuestos Internos intercambió información de repente con organismos con los cuales en el pasado había tenido también una relación bastante tensa. Por ejemplo, el Ministerio Público, recordemos, no sé si se acordarán allí en el estudio, las públicas diferencias que en su momento tenía Fernando Barraza con Jorge Abot respecto de las querellas, por ejemplo, platas políticas. Sí, Claro. y la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos presentara la querella para que el Ministerio Público pudiera seguir investigando. Y el Ministerio y el Servicio de Impuestos Internos argumentando de que ellos no son entes persecutores, sino que recaudadores, y que gastar plata por gastar plata persiguiendo a alguien no es su negocio principal, digamos, sino que el que le paguen. Claro, toda esa suerte de descoordinación o competencia que hay entre estas dos instituciones parecía estar quedando en el pasado, porque también había una coordinación bien interesante ahí entre Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional. También evidentemente está la policía involucrada aquí, está el municipio de Santiago sobre todo, los inspectores municipales también, y también el Servicio Nacional de Aduanas, porque vamos a conversar un poquito más adelante, también tiene que ver con delitos de importaciones, falsificaciones, atentados contra la salud pública, etcétera. También Impuestos Internos echa mano a su inmensa base de datos que tiene, que recopila información todos los años a través de la operación Renta, tiene información respecto de la actividad económica de los contribuyentes y también el número de contribuyentes que existe en nuestro país, ¿ya? Pero vamos paso a paso. El año pasado, el 2024, ya asumió Javier Echeverri, comenzó a llevar a cabo estas investigaciones con el foco primero en los proveedores del comercio informal. Recordemos que Echeverri llegó con esta impronta de que la informalidad en el país se estaba convirtiendo en un problema no solamente de seguridad, sino que también por el efecto que también genera sobre la actividad económica. Hay muchas actividades ilícitas que tratan también de disfrazarse como actividad ilícita a través de, por ejemplo, el comercio, a través de actividades que en el papel son lícitas.
también eso era parte, recordemos, de esta ley de cumplimiento tributario que se aprobó a fines del año pasado, donde el combate a la informalidad, el combate al comercio no establecido era como una punta de lanza ahí del gobierno y también del Servicio de Impuestos Internos. Estas fiscalizaciones comenzaron en distintos barrios comerciales de los más tradicionales que conocemos en la capital, por ejemplo, la Vega Central, por ejemplo, Lo Valledor, por ejemplo, el Matadero Franklin, también el Persa Bio Bio, y evidentemente también el barrio Meix, donde es donde de cierta manera se detectan los primeros hallazgos de relevancia de parte del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí también hay un área bien relevante que la verdad ha pasado bien desapercibida porque institucionalmente Impuestos Internos ha querido que sea así, que es la Oficina contra el Crimen Organizado. Es una oficina nueva que creó Javier Echeverry el año pasado, a fines del año pasado, en el Servicio de Impuestos Internos. Es tan secreta, de cierta manera, o es tan bajo perfil esta oficina que hasta el día de hoy no conocemos quién es la persona que está a cargo. ¿Okay? Por temas de seguridad, evidentemente, la persona que lidera esta oficina contra el crimen organizado no es conocida, el SAR contra el crimen organizado de Impuestos Internos, que lo que hace esta institución, esta área específica del servicio, es que centraliza, coordina acciones contra la actividad ilícita que tienen derivadas en materia de impuestos, por ejemplo, la subdeclaración de ingresos, personas que derechamente omiten sus ingresos. Se dedica esta oficina a pesquisar eso, la no emisión de boletas, el lavado de activos, lo que hace es que se coordina con estas instituciones que ya estamos conversando, con el Ministerio Público, con el Servicio Nacional de Aduanas, con las policías, para llevar a cabo acciones que buscan detener estos ilícitos, pero no desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, en el caso de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo o el lavado de activos, o la Fiscalía Nacional, que tiene que ver con los delitos en sí mismos, sino que con todas estas actividades del crimen organizado que tienen efectos que lesionan el erario fiscal, que tienen efectos sobre la finanza pública de nuestro país, porque al final es un poquito como de manual que el crimen organizado funciona finalmente como una empresa, tiene lógica empresariales, constituye sociedades, genera actividades económicas que en el papel son lícitas, pero tienen detrás sociedades o personas que la verdad operan simplemente como testaferro o malos blancos para ocultar estas actividades. Y hace todo el sentido del mundo, Sebastián, Juan Manuel, que esto esté actuando así, porque claro, uno puede entender la lógica cuando se trataba de perseguir las platas políticas, claro, que ya hay un mal que se está haciendo, pero es otra la lógica, pero cuando uno está persiguiendo, claro, crimen organizado y todos los negocios anexos, porque a veces el crimen organizado tiene, como dices tú, algunos negocios que pueden ser lícitos o están en el borde o son lícitos en alguna parte, pero en otra parte no. La lógica es que las instituciones, sabemos, tienen que funcionar de manera coordinada, así que se agradece el esfuerzo desde los impuestos internos. Y yo pensaba cuando leí de lo que nos ibas a conversar sobre cómo finalmente aquí podría haber la lógica de Al Capone, ¿no? Que sabiendo que hay otros delitos asociados, por ejemplo lo que pasa en Meix, finalmente podrían caer por un tema netamente tributario. Sí, es bien curioso el ejemplo que pones, Paola, porque pues yo soy cinéfilo también. O sea, si han visto la película Los Intocables, que sí, cuenta, claro, toda la historia de Elliot Ness, este funcionario del Tesoro norteamericano que realmente logra condenas contra Al Capone, y claro, Capone cayó por delito tributario. Así es. Y bueno, también Javier Echeverry cuenta también que, por ejemplo, empresarios en la época de los 90, el Cabro Carrera. ¿De veras? Sí, claro. ¿Cómo se llama este? Palma también, de los Apenco también cayeron por delitos tributarios. Así es. Exactamente, sí. Así que en ese sentido lo que hace ahora Impuestos Internos es que también de cierta manera moderniza la institucionalidad para hacer frente, como decías tú, a delitos que la verdad antes no conocíamos. O sea, pasamos por las platas políticas, pero ahora estamos pasando a empresas criminales, empresas en muchos casos transnacionales que operan con lógicas que no habíamos visto hasta el momento, y eso también obviamente merece una coordinación institucional bien distinta. Absolutamente. Algunos números que detectó Impuestos Internos dentro de esta investigación. A partir de, por ejemplo, registros propios, también en coordinación con gremios con la Cámara Nacional de Comercio, identificó que hoy día en el país hay un universo total de 63.000 empresas o contribuyentes que son importadores habituales de productos desde el exterior, ¿ok? 63.000 son el universo de importadores habituales, ya que no solamente compran algo una vez cada 6 meses, como son estas compras compulsivas que realmente tenemos las personas, no, claro. Estaba hablando de personas que se dedican a esto mensualmente, diariamente, hacen embarcaciones bien importantes. De estos 63.000,
identificó que hay un 3,2%, estaba hablando de 2016, de estos contribuyentes que tienen patrones de riesgos asociados a proveer al comercio informal de bienes. Por ejemplo, que han tenido problemas o sanciones con aduanas en el pasado, han tenido sanciones de parte del mismo Servicio de Impuesto Interno, o que también, por ejemplo, tienen infracciones por delitos de propiedad intelectual o propiedad industrial. Ya Claro, que, copias, imitaciones, claro, falsificaciones. que también no es menor ese tema, porque más allá de que lo ve el Servicio Nacional de Aduana, o sea, importar un producto que no tiene autorización sanitaria también tiene un problema, no tiene un problema netamente económico, tiene un problema también para la salud de las personas. Total. Así que esos son como los factores de riesgo que ve el Servicio de Impuesto Interno y identifica este grupo que son 2016. A partir de ahí, extrae y detectó a 70 ¿Ya? que a través de los cuales, sobre los cuales está trabajando en hacerle revisiones y controles, auditoría, y ante los cuales va a presentar en los próximos días, en las próximas semanas, va a presentar querellas, porque este grupo de 70 contribuyentes, de 70 importadores son los que también colaboraron eventualmente en esta red que elaboraron estas personas en MEIX para defraudar al fisco en los 9.000 millones de pesos. ¿Ya? Ese es como el primer universo que detectó el Servicio de Impuesto Interno, 63.000, después baja a 2016, después baja a este grupo de 70 que está haciendo un trabajo un poquito más detallado. Ahora, uno se quiere ir, por ejemplo, ¿qué información levantó Impuesto Interno para identificarlo? Por ejemplo, solicitó información a las instituciones financieras, a los bancos, ahí también entra, evidentemente, a pesar todo el tema del secreto bancario. Quería preguntar, ¿cómo opera aquí el tema de la discusión respecto al secreto bancario? Hay de todo un poco acá. De hecho, mucha de la discusión política que se da respecto al secreto bancario es que se necesita el secreto bancario de cierta manera como una quimera, como que es la solución a todo. ¿Ya? Y la verdad, en muchos casos, cuando el Servicio de Impuesto Interno, las pocas veces que ha ido a tribunales a pedir el levantamiento del secreto bancario, se autoriza. Se autoriza. De hecho, en caso de crimen organizado, la autorización es muy rápida. ¿Ya? Así que probablemente dentro de la investigación, de la cual no conocemos todos los antecedentes hasta que ingresen las querellas al Ministerio Público, probablemente hubo algo de levantamiento del secreto bancario ahí. Recordemos que desde fines del año pasado con la ley de cumplimiento tributario también hay un mecanismo un poquito más express, si uno quisiera. El mecanismo judicial sigue manteniéndose, sigue teniendo un juez que autorizar el levantamiento del secreto bancario, pero se hace mucho más rápido, mucho más, con plazos mucho más específicos. Ya, así que probablemente hay algo de eso también que está operando. También está el tema de las transferencias. ¿Recuerdan toda esta polémica que hubo por este mayor control que va a hacer Impuesto Interno a las personas que reciben 50 más transferencias al mes? También hay algo de eso también. Muchas de estas sociedades lo que hacían es que se les pagaba, por ejemplo, por transferencia un efectivo. Ya, eso también evidentemente un comportamiento anómalo porque son muy pocas las empresas en el país a las que se les paga de esa manera. Así que probablemente también es un indicador de que hay actividad ilícita ahí también. Pero no fue lo único que logró acceder a impuestos internos, acceso a facturas, declaraciones de renta, declaraciones de IVA, y también a través de la coordinación que les comentaba con aduanas, declaración de importaciones de productos. Y obviamente también la fiscalización en terreno que realizó, que la verdad no ha sido nada fácil. Es cosa de que lo que conversábamos al principio, vimos cómo se expulsó violentamente a fiscalizadores municipales. Evidentemente, en el caso de impuestos internos, tiene un desafío de seguridad también ahí para ir a estos barrios que a esta altura del partido son zona roja, la verdad, en términos de delitos. ¿Qué fue detectando? Y aquí la cosa se pone un poquito más complicada, se pone como estilo Al Capone también, como decía Paola al principio. Detectó el servicio, que hay relaciones, esto es bien complicado, hay relaciones entre los comercios formales que están establecidos en la zona y los comerciantes informales que se ubican en el entorno, probablemente afuera de los mismos locales comerciales ya establecidos, que tienen patente, que pagan IVA. Estamos hablando que hay una relación, hay una simbiosis entre el comerciante establecido y los comerciantes informales. ¿Ya? Lo que hicieron estas personas que trataron de defraudar al fisco es que ocuparon sociedades que tienen socios que son personas chilenas y también extranjeras para hacer negocios y crear sociedades, redes, mallas societarias para defraudar al fisco. Por ejemplo, encontraron personas y empresas que no estaban declarando la totalidad de los ingresos. Sociedades que tenían operaciones de compra y venta entre ellas. Es muy raro que una empresa tenga como principal o único cliente a otra empresa y también hay un flujo entre ellas también. O sea, una sociedad que le compra y otra sociedad que le vende. Claro. Eso también es muy anómalo y lo detectó el Servicio de Impuestos Internos. También detectó los palos blancos, los testaferros. Gente que declara, por ejemplo, ser
dueño, ser el propietario, ser el ejecutivo principal de una sociedad, pero que resulta que, contrastando con las declaraciones de impuestos, no tenían los ingresos para constituir la sociedad y tampoco tenían, evidentemente, plata para realizar las operaciones que estaban declarando. ¿Ya? Eso también, evidentemente, es anómalo para el impuesto interno. También aparecían sociedades que, cruzando datos con aduanas, también habían sido sancionadas por internar o intentar traer mercancías falsificadas a nuestro país, y evidentemente ya como lo que es la base de impuestos internos, que detectaron que habían también cruces de información con empresas que habían sancionado el mismo servicio de impuestos internos por no emitir boletas, facturas, y que también, como le decía al principio, que la contabilidad de la empresa se recibía a través de pago en efectivo por transferencia bancaria. Eso es sumamente raro, el Servicio de Impuestos Internos, claro, lo detectó ahí. Y por último, para ir cerrando para este reportaje, la subdirectora de Fiscalización del Servicio, Carolina Sarabia, nos explicaba que también aquí hay movimientos, son bien dinámicas los movimientos de estas empresas, porque son verdaderos grupos económicos. Lo que está viendo aquí Impuestos Internos, que está hablando de holding económicos que están dedicados al delito en esta zona de la capital. Por ejemplo, tienen comportamientos tan anómalos como operar solamente durante algunos años, 1 o 2 años, se cierra la sociedad, y después aparecen los mismos contribuyentes, las mismas personas que estaban detrás de la sociedad en otras empresas. Claro. ¿Ya? Así que en total, Impuesto Interno de estos 70 proveedores también detectó que son 26 personas las que están ligadas a estos delitos, tanto chilenos como extranjeros, que tienen vínculos familiares, comerciales y sociedades, y desplegaron estas empresas para defraudar al fisco por estos 9.000 millones de pesos que conversábamos al principio. Así que la próxima semana van a ser bien intensas. Impuesto Interno está preparando las querellas para presentarlas en tribunales la próxima semana ante el Ministerio Público, y ojo que Impuesto Interno parte con estas 26 personas por estas 70 sociedades, pero evidentemente se puede, la medida que vaya avanzando, también la investigación se puede ampliar a más grupos, y evidentemente también se puede ir ampliando a otros barrios comerciales, como los que hemos conocido en el último tiempo. Mira, Sebastián, después, en un mundo de tanta noticia mala que nos toca comentar, creo que este es el tipo de noticias que, claro, no es buena en el sentido de que estamos hablando igual de comisiones de delitos, pero vuelve un poco el alma al cuerpo el saber que hay algunas instituciones que están trabajando de la manera que corresponde, ¿no? Organizadamente, con inteligencia financiera en este caso, y de manera mancomunada para lograr el objetivo común. Así que claro, una bonita noticia dentro de todo. Sí, de un tema terrible, como claro, dices tú, y quizá también en un contexto en que recordemos que está en el Congreso también esta ley de inteligencia económica contra el delito, que tiene que ver con la otra lista del secreto bancario, que tiene que ver con que la unidad de análisis financiero pueda acceder mucho más rápido a la información financiera de personas que están siendo investigadas por lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado, etcétera. Ese tema está en el Congreso todavía, está en segundo trámite, también está avanzando. Y también yo lo que destacaría también de lo que está haciendo Impuesto Interno y las distintas instituciones, porque aquí hay que ser justo, está Impuesto Interno, pero también está aduana, está Ministerio Público, las policías, también los gobiernos locales, es que estamos viendo también una coordinación a nivel de Impuestos Internos y la Fiscalía Nacional que no se había visto antes. Y ojo que también estos equilibrios también son bien endebles muchas veces. Recordemos que también en el Congreso hay un proyecto de ley que debería votarse en los próximos días, que nuevamente se mete en el debate respecto de que la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, pueda querellarse por delitos tributarios sin necesitar de impuestos internos, que es un tema que también el Ministerio de Hacienda se ha puesto, también el Servicio de Impuestos Internos se ha puesto esta normativa, y está ahí lentito avanzando en el Congreso. Así que son equilibrios, como decía al principio, que son endebles, que hay que también ir cultivando esas relaciones también, que en cualquier momento se pueden destruir también, se pueden romper esos nexos también. Claro. Bueno. Muchas gracias, Sebastián. Ya, pues, muchas gracias a ustedes, que Chao, estén muy bien. Sebastián Valdenegro, su editor de economía del Diario Financiero, esta tarde con nosotros en Lo que faltaba en Infinita, 7:30. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de Empresas por Chile.